Bienvenido de nuevo. Si llegaste aquí directamente, sin ver la primera parte, te recomiendo que la veas primero, porque lo que estamos a punto de explorar juntos se construye sobre todo lo que descubrimos allá. Pero si ya la viste, si ya estuviste con nosotros en el Monte de los Olivos, si ya exploramos juntos las tres grandes religiones y sus ojos fijos sobre el monte del templo, si ya descubriste que el templo que realmente importa no está en Jerusalén sino en el cielo, entonces sabes que dejamos algo pendiente. Una pregunta sin responder todavía. ¿Cómo funciona exactamente ese santuario celestial? ¿Qué diseñó Dios en el desierto del Sinaí que tuviera el poder de enseñarle a toda la humanidad el plan de salvación? ¿Qué ocurre en el día más solemne del calendario hebreo? ¿Qué vio Daniel en su visión del tribunal celestial? ¿Y qué tiene todo eso que ver contigo hoy, en este momento, mientras el mundo gira hacia su recta final? Esas preguntas tienen respuesta, y las vamos a responder juntos ahora mismo, porque no basta con saber que Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial. Necesitamos entender cómo. Necesitamos ver el diseño completo. Necesitamos pararnos ante la majestad de lo que Dios preparó con una meticulosidad extraordinaria para que ningún ser humano tuviera excusa de no comprender la profundidad de su amor. Este es el misterio de la profecía. Segunda parte. Hay una palabra que está en el centro de todo lo que el santuario enseña. Una palabra que resume el mensaje más poderoso que el universo ha escuchado jamás. Esa palabra es Evangelio. Y significa simplemente buenas noticias. Pero ¿qué noticias podrían ser mejores que estas? Que Jesucristo, habiendo tomado nuestro lugar en la cruz, se ha ganado el derecho de tomar nuestro lugar en el juicio. Piénsalo un momento. Cada sacrificio que se ofrecía en el tabernáculo era, en el fondo, un acto de fe. El adorador traía un animal sin mancha, ponía sus manos sobre su cabeza, y en ese gesto simbólico y profundo transfería su culpa al animal. El animal moría en su lugar. La sangre era derramada, y esa sangre hablaba de perdón. Pero la sangre de los animales nunca pudo, por sí sola, compensar el pecado. Hebreos lo dice con claridad absoluta. Esos sacrificios eran como papel moneda. Tenían valor solo por lo que representaban. La realidad que les daba valor era Jesús y su muerte en la cruz. Juan el Bautista lo señaló con el dedo cuando vio a Jesús acercarse al río Jordán. Este es el Cordero de Dios, dijo, que quita el pecado del mundo. No los pecados de unos pocos, no los pecados de los más meritorios, los pecados del mundo. Y en la cruz, Jesús aceptó la culpa de todos nuestros pecados y pagó el precio más terrible que el universo haya presenciado jamás. Dios mismo, en carne humana, muriendo en lugar de sus criaturas. Pero aquí viene algo que sacude los cimientos de todo lo que creemos saber sobre la justicia. Gracias a que Jesús pagó ese precio, Dios pudo llegar a ser simultáneamente justo y el que justifica a todos los que confían en el sacrificio de su Hijo. Justo, porque el pecado fue castigado. El que justifica porque ese castigo lo recibió Él, no nosotros. El principio de justicia del universo quedó intacto, y al mismo tiempo la puerta del perdón quedó abierta de par en par para todo ser humano que quiera entrar. Eso es lo que Pablo llama justificación por fe. No es un concepto teológico árido, es la noticia más liberadora que un ser humano puede recibir. Significa que tu posición ante Dios no depende de tu historial. No depende de cuántas veces has fallado ni de cuán larga es tu lista de errores. Depende únicamente de si has puesto tu confianza en el sacrificio de Jesús. Y la justificación no destruye la ley de Dios, no la descarta, no la hace irrelevante. Todo lo contrario, la confirma, la valida. Demuestra que Dios se toma la justicia tan en serio que prefirió morir Él mismo antes que ignorar el pecado. El tabernáculo era un lugar vivo y bullicioso, lleno de actividad diaria, pero toda esa actividad apuntaba hacia un momento culminante que llegaba una vez al año. El momento más solemne, más sagrado, más esperado del calendario hebreo. El día de la expiación, el Yom Kippur.
Y lo que ocurría en ese día único ilumina con una luz extraordinaria lo que Jesús hace hoy por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Imagina la escena. 10 días antes del gran día, las trompetas comienzan a sonar. No son trompetas de celebración, son trompetas de advertencia. Su sonido se extiende por todo el campamento, por todas las ciudades, por todos los pueblos de Israel. Y su mensaje es urgente e inequívoco. Prepárate. El día del juicio se acerca. Durante esos 10 días, cada persona en Israel hace un inventario profundo de su vida. Resuelve cuentas pendientes. Pide perdón a quien ha ofendido. Devuelve lo que ha tomado injustamente. Confiesa lo que ha callado. Porque el día de la expiación no es una festividad alegre. Es el día más solemne del año. El día en que toda la nación se para ante Dios y rinde cuentas. Y cuando por fin llega ese día, todo se detiene. Toda actividad regular cesa. Los mercados cierran. Los campos quedan vacíos. Los caminos se silencian. Los que viven demasiado lejos oran mirando hacia Jerusalén. Los que pueden viajar se reúnen alrededor del tabernáculo y allí esperan en total silencio, con los corazones apretados, los ojos fijos en las cortinas del santuario. Porque lo que está a punto de ocurrir dentro de esas cortinas determinará el destino de cada uno de ellos. El sumo sacerdote se prepara con una meticulosidad extraordinaria. Se baña. Se viste con ropas especiales de lino blanco, no con sus ornamentos habituales de gloria y hermosura, sino con la sencillez del que se postra ante la majestad de Dios. Y entonces comienza la ceremonia más dramática, más poderosa, más cargada de significado que el mundo antiguo haya conocido. Primero ofrece un sacrificio por sus propios pecados, porque ningún ser humano, ni siquiera el sumo sacerdote, puede entrar en la presencia de Dios sin que la culpa haya sido cubierta. Luego toma el incienso y lo lleva consigo al entrar al lugar santísimo. La nube de incienso llena el espacio, cubriendo el arca del pacto, protegiéndolo de la gloria directa de Dios. Y allí, solo, en el lugar más sagrado del universo, el sumo sacerdote rocía la sangre del sacrificio 7 veces ante el propiciatorio. 7 veces. El número de la perfección, el número de la plenitud. Y esa sangre hablaba de perdón, hablaba de misericordia, hablaba de una deuda pagada, de una culpa cubierta, de una relación restaurada entre Dios y su pueblo. Pero la ceremonia no termina ahí. Hay un segundo animal, un chivo que no es sacrificado, sino que permanece vivo. El sumo sacerdote pone ambas manos sobre su cabeza y confiesa sobre él todos los pecados de Israel, todas las transgresiones, todas las rebeliones. Y ese chivo, cargando simbólicamente con toda la culpa de la nación, es llevado al desierto y dejado allí, lejos del campamento, lejos del pueblo, lejos de la presencia de Dios. La culpa removida, el pecado alejado, el pueblo restaurado. Porque el Yom Kippur no era simplemente una auditoría para descubrir quién había pecado. Esa parte no estaba en duda. Todos habían pecado. La pregunta era otra. La pregunta era quién había aceptado por fe la provisión de Dios para el perdón. ¿Quién había puesto sus manos, por así decirlo, sobre el sacrificio? ¿Quién había confiado en la sangre derramada en su nombre? Era un recuento de manchas de sangre, una revisión de quién había aceptado la misericordia que Dios ofrecía a tan terrible costo. Y ese mismo principio resuena con una fuerza extraordinaria en el gran día de la expiación que el santuario celestial anticipa, el juicio final de toda la historia humana. El momento en que cada caso será revisado, no para descubrir si la gente ha pecado, sino para revelar quién aceptó por fe el sacrificio del Cordero de Dios. El Yom Kippur terrenal era una sombra, una maqueta, una anticipación. El original está en el cielo y está ocurriendo ahora mismo. Siglo VI antes de Cristo. Babilonia. Un joven hebreo llamado Daniel yace en el suelo, temblando, abrumado por una visión que acaba de sacudir cada fibra de su ser. Ha visto el cielo abierto.
Ha visto tronos colocados en el espacio celestial. Ha visto a un ser de edad eterna, el Anciano de Días, tomar asiento en medio de una gloria que ninguna palabra humana puede describir adecuadamente. Su vestido era blanco como la nieve, su cabello como lana pura, su trono llamas de fuego, y de delante de él corría un río de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían, y entonces se abrieron los libros. Daniel había crecido conociendo el Yom Kippur. Había participado en esa ceremonia solemne desde niño, y cuando vio esta escena en el cielo, su mente entrenada en las Escrituras reconoció inmediatamente lo que estaba presenciando. Era el gran día de la expiación del cielo. Era el juicio final de toda la historia humana, desarrollándose en las cortes eternas del universo. Pero entonces ocurrió algo que completó la visión y le dio su significado más profundo. Alguien entró en la sala del tribunal. Una figura humana. Alguien que parecía un hijo de hombre, dice Daniel. Una figura que viene entre las nubes del cielo y se acerca al Anciano de Días. Y al acercarse, Daniel nota algo importante. Esta figura no se sienta como un juez. No toma su lugar en el tribunal como miembro de la corte. Entra después de que el tribunal ya está reunido, después de que los libros ya están abiertos. Se para frente al trono. ¿Por qué? Porque esta figura no es el juez, es el sumo sacerdote. Es el representante del pueblo ante el tribunal celestial. Es el que entra como el sumo sacerdote en el Yom Kippur, no con las manos vacías, sino cargando el precio pagado por el pecado, la sangre derramada en el Calvario, el sacrificio perfecto e irrepetible del Cordero de Dios. Y ese ser humano que se para ante el trono del Anciano de Días, ese hijo de hombre que intercede por su pueblo en el tribunal más alto del universo, es Jesús. No entra como acusado, entra como abogado, como defensor, como el que tomó nuestro lugar en la cruz y ahora toma nuestro lugar en el juicio. El que pagó la deuda tiene el derecho de presentar el recibo, y ese recibo es su propia sangre, derramada voluntariamente, aceptada eternamente, suficiente para cubrir cada pecado de cada ser humano que haya confiado en él. Le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Pero aquí viene algo que debemos comprender con claridad. Este juicio no ocurre después del regreso de Jesús a la tierra. Ocurre antes, mucho antes, porque cuando Jesús regrese, ya traerá su recompensa consigo. Ya sabrá a quién dársela. La fase de investigación del juicio habrá concluido. Las decisiones habrán sido tomadas. Los casos habrán sido revisados uno por uno. Por eso Apocalipsis dice con una urgencia que debería sacudirnos: ha llegado la hora de su juicio. No llegará. Ha llegado. El tribunal celestial está en sesión ahora mismo. Los libros están abiertos. Y Jesús, nuestro sumo sacerdote eterno, está de pie ante el Anciano de Días, presentando el caso de cada alma que ha confiado en él, defendiendo a los que no podrían defenderse solos, cubriendo con su sangre lo que ninguna bondad humana podría cubrir jamás. Esta es la noticia más alentadora y más solemne al mismo tiempo. Alentadora porque no estamos solos en ese tribunal. Jesús está allí por nosotros. Solemne porque el juicio está ocurriendo ahora. Y cada decisión que tomamos hoy, cada corazón que se abre o se cierra a la gracia de Dios, tiene consecuencias eternas. Jesús era el mejor narrador de historias que el mundo haya conocido jamás. No usaba diagramas teológicos ni argumentos filosóficos complejos. Usaba imágenes que cualquier persona podía ver con los ojos de la mente. Imágenes tomadas de la vida cotidiana, de los campos, de los mercados, de las familias. Imágenes sencillas que contenían verdades eternas de una profundidad insondable. Y una de las más poderosas que jamás pronunció fue esta: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él.
y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. A primera vista, esta parábola parece describir un juicio completamente diferente al que acabamos de explorar en Daniel capítulo 7. Allí había libros, investigación, revisión de casos. Aquí hay una separación instantánea, como si el pastor ya supiera desde el principio a cuál grupo pertenece cada uno. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo, porque esta parábola no describe la fase de investigación del juicio, describe la fase de sentencia. La investigación ya ocurrió, los casos ya fueron revisados, las decisiones ya fueron tomadas en el tribunal celestial. Lo que esta escena muestra es la ejecución pública de esas decisiones en el momento del regreso glorioso de Cristo. El juez ya sabe a qué grupo pertenece cada uno, no porque haya favoritismo ni arbitrariedad, sino porque el proceso ya concluyó. Los libros ya fueron abiertos, la sangre del Cordero ya fue presentada, y cada caso ya recibió su veredicto. Por eso el apóstol Pablo puede decir con tanta certeza que cuando el Señor regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjate en esa expresión, muertos en Cristo. Eso también nos dice algo profundo. Antes de que resuciten, ya se ha decidido a qué grupo pertenecen. El juicio previo al advenimiento determinó quiénes son los muertos en Cristo y quiénes no lo son. El regreso de Jesús no es el momento de la investigación, es el momento de la revelación. Y entonces surge la pregunta más personal, más urgente, más ineludible de todo este documental. ¿De qué lado estarás tú? No es una pregunta diseñada para atemorizar, es una pregunta diseñada para despertar. Porque el Evangelio no es una amenaza, es una invitación. Y la invitación sigue abierta hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras. ¿Has puesto tus manos sobre el sacrificio? ¿Has confiado en la sangre del Cordero de Dios derramada en tu nombre? ¿Has aceptado que Jesús tomó tu lugar en la cruz y que ahora toma tu lugar en el tribunal celestial? Porque si es así, no hay nada que temer en el juicio. No porque seamos perfectos, sino porque nuestro representante lo es. No porque nuestra historia sea impecable, sino porque la de Él lo es, y Él la ha hecho nuestra por la fe. Pero hay algo más en esta parábola que merece toda nuestra atención. Algo que muchos pasan por alto. El criterio que el rey usa para separar las ovejas de las cabras no es una lista de doctrinas correctas ni una acumulación de logros religiosos. Es algo mucho más concreto, mucho más cotidiano, mucho más cercano a la vida real. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me acogiste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Y los justos preguntan, asombrados, Señor, ¿cuándo te vimos así y te ayudamos? Y el rey responde con una de las frases más hermosas que jamás hayan salido de labios divinos. En cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. La fe que salva no es una fe que solo cree, es una fe que transforma, una fe que abre los ojos a los que sufren, una fe que mueve las manos hacia los que necesitan, una fe que ve el rostro de Cristo en el rostro del hambriento, del forastero, del enfermo, del prisionero. Las ovejas no ayudaron a los necesitados para ganarse el cielo. Lo hicieron porque su corazón había sido transformado por la gracia del pastor. La salvación no es la recompensa de las buenas obras. Las buenas obras son la evidencia natural de una salvación genuina. Y esa es la diferencia entre una religión de obligación y una vida de amor. No puede haber ninguna duda de que la historia de este planeta se está acercando a la recta final. Las largas edades de pecado y sufrimiento casi han terminado. Los relojes del cielo marcan una hora que ningún ser humano conoce con exactitud, pero que la Biblia describe con señales que cualquier observador honesto puede reconocer. Y en medio de todo ese movimiento cósmico, en medio de toda esa tensión acumulada entre el bien y el mal, entre la gracia y el juicio, hay algo que no ha cambiado. Jesús sigue intercediendo.
En este momento, mientras el mundo gira sobre su eje y las naciones se agitan, y los corazones humanos buscan ancla en medio de la tormenta, Jesús está en el santuario celestial presentando tu caso ante el Padre. Tu nombre está en sus labios, tu historia está en sus manos, tu futuro está en su corazón, y eso no es poesía, es teología, es realidad. Es la verdad más práctica y más transformadora que un ser humano puede abrazar en esta vida. El apóstol Juan, el discípulo amado, el que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, el que estuvo al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron, el que vivió hasta una edad avanzada cargando en su corazón el peso y la gloria de todo lo que había presenciado, nos dejó estas palabras que resuenan a través de los siglos con una ternura y una urgencia simultáneas. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Léelo de nuevo, despacio. No solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. No hay nadie excluido de esa oferta. No hay historia demasiado oscura. No hay pecado demasiado repetido. No hay corazón demasiado endurecido que quede fuera del alcance de esa intercesión. Jesús es el sacrificio por el perdón de los pecados de todo el mundo, y su intercesión ante el Padre es continua, activa, apasionada, personal. Pero hay una pregunta que debemos hacernos hoy, mientras las trompetas de advertencia suenan y el tiempo del juicio avanza. ¿He puesto mis manos sobre Jesús, mi sacrificio, mi única esperanza? ¿He pedido perdón por mis pecados en confesión sincera y he hecho todo lo que estaba en mi poder para hacer las cosas bien? ¿Mi corazón está embargado por una actitud continua de arrepentimiento y contrición? ¿O he llegado a aceptar cómodamente el pecado, a convivir con él, a negociar con él, a llamarlo por otro nombre para no tener que enfrentarlo? Son preguntas incómodas, pero son preguntas necesarias. Porque el día de la expiación nos enseña algo que no podemos ignorar. No basta con conocer la doctrina del santuario. No basta con entender la teología del juicio. No basta con saber que Jesús intercede por nosotros. La pregunta es si hemos aceptado personalmente, profundamente, irreversiblemente, la misericordia que Él ofrece. La aflicción del alma que el Yom Kippur requería no era un ritual externo de lágrimas y ayuno. Era una actitud interna de contrición genuina. Era el reconocimiento honesto de que hemos fallado, de que necesitamos gracia, de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, y de que la misericordia de Dios es nuestra única esperanza. Y esa actitud no es un momento puntual, es una postura permanente del corazón que camina con Dios. El que no cultivaba esa actitud en Israel era cortado del pueblo, quedaba excluido. No porque Dios fuera cruel, sino porque había rechazado la provisión que Dios mismo había hecho a tan alto costo. Había dicho no a la misericordia. Y Dios, que respeta la libertad humana hasta sus últimas consecuencias, tomaba esa decisión en serio. Hoy, el principio es el mismo. La puerta de la misericordia sigue abierta. La intercesión de Jesús sigue activa. El santuario celestial sigue funcionando. Pero llegará un día, pronto, en que esa puerta se cierre, en que cada persona en el planeta Tierra habrá tomado su decisión final, irrevocable e inmutable, en que las palabras de Apocalipsis se cumplirán con una solemnidad que sacudirá el universo entero. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Ese momento no ha llegado aún, pero se acerca. Y mientras no llegue, la invitación sigue siendo la misma que ha sido desde el principio de los tiempos. Ven, acércate, confía, recibe. Jesús lucha por nosotros y quiere ganar tu caso. Hay un pequeño libro que ha consolado millones de corazones a través de los siglos. Se llama El Camino a Cristo. Y en uno de sus capítulos más luminosos dice algo que merece ser leído despacio, en silencio,
dejando que cada palabra aterrice en el corazón con todo su peso. Jesús se complace en que vayamos a Él tal como somos, pecadores, desvalidos, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Él se complace en rodearnos con sus brazos de amor, en vendar nuestras heridas y en limpiarnos de toda impureza, tal como somos, no como deberíamos ser, no como prometemos llegar a ser, no cuando hayamos mejorado lo suficiente, ni cuando hayamos resuelto los problemas que llevamos años sin resolver, ni cuando hayamos encontrado las fuerzas que siempre nos han faltado, tal como somos, ahora, hoy. Esa es la invitación del santuario celestial. No es una invitación para los que ya lo tienen todo resuelto. Es una invitación para los quebrantados, para los que han fallado tantas veces que ya casi no se atreven a intentarlo de nuevo, para los que cargan culpas que nadie más conoce, para los que han construido muros tan gruesos alrededor de su corazón que ya casi no recuerdan cómo era sentirse libre. Para esos, especialmente para esos, Jesús intercede hoy en el santuario celestial. Pero ¿cómo se vive esto en la práctica? ¿Cómo se traduce la teología del santuario en la realidad cotidiana de una vida real, con sus rutinas y sus luchas y sus momentos de derrota y sus momentos de gracia? Hebreos nos da la respuesta más sencilla y más profunda al mismo tiempo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fijemos la mirada, no un vistazo ocasional, no una revisión semanal, una mirada fija, constante, deliberada, intencional. Como el marinero que en medio de la tormenta no quita los ojos del faro, porque sabe que en el momento en que lo pierda de vista, las rocas lo reclamarán. Fijar la mirada en Jesús significa comenzar cada día reconociendo que Él está en el santuario celestial, que su intercesión por ti está activa, que su perdón está disponible, que su poder está a tu disposición, que su presencia te acompaña, que sus promesas son firmes. Significa que cuando la culpa regresa, no te hundes en ella, sino que la llevas a Él. Significa que cuando la tentación golpea, no confías en tus propias fuerzas, sino en las suyas. Significa que cuando el miedo al futuro te paraliza, no te aferras a tus propios planes, sino a sus promesas eternas. Significa vivir con los ojos en el cielo mientras los pies caminan sobre la tierra. Y eso cambia todo. Cambia la manera en que enfrentas el lunes por la mañana. Cambia la manera en que respondes cuando alguien te hiere. Cambia la manera en que procesas el fracaso y celebras el éxito. Cambia la manera en que ves a las personas que te rodean, especialmente a las que son más difíciles de amar. Cambia la manera en que te ves a ti mismo, no a través de los ojos de tus errores, sino a través de los ojos de la gracia que te cubre. ¿Dónde están puestos tus ojos hoy? ¿En algún templo terrenal? ¿En las noticias que anuncian el colapso del mundo? ¿En tus propias debilidades que parecen imposibles de vencer? ¿En las personas que te han fallado? ¿En los sueños que no se cumplieron? ¿En los miedos que no te dejan dormir? ¿O están en Jesús, en el santuario celestial, en el sumo sacerdote que jamás duerme, que jamás se cansa, que jamás abandona el caso de quienes confían en Él? El mundo a tu alrededor seguirá temblando. Las noticias seguirán siendo difíciles. Las incertidumbres no desaparecerán de la noche a la mañana. Pero hay algo que no tiembla. Hay algo que no cambia. Hay algo que permanece firme cuando todo lo demás se mueve. El trono de Dios en el santuario celestial. Y Jesús parado ante ese trono, pronunciando tu nombre. Hay momentos en la historia que lo cambian todo. Momentos en que el curso de los acontecimientos da un giro tan dramático, tan definitivo, tan irreversible, que nada vuelve a ser igual después de ellos. La creación del mundo, el diluvio, el éxodo de Egipto, la cruz del Calvario, la resurrección de Jesús. Estamos viviendo uno de esos momentos ahora mismo.
No porque lo digan los periódicos, ni porque lo anuncien los analistas políticos, ni porque lo predigan los científicos climáticos, aunque todos ellos, desde sus diferentes perspectivas, señalan hacia una convergencia de crisis sin precedentes en la historia humana, sino porque la Biblia, con una precisión que ningún ser humano podría haber fabricado, describió este momento con miles de años de anticipación. Y todo lo que describió está ocurriendo. Las naciones en conflicto, los mares rugiendo, los corazones de los hombres desfalleciendo de temor, el conocimiento aumentando de manera exponencial, el Evangelio siendo predicado en todo el mundo, las señales en el cielo y en la tierra multiplicándose, la apostasía creciendo dentro de las mismas iglesias que deberían ser faros de luz. Todo esto no es coincidencia. Es el cumplimiento de una agenda que fue escrita antes de que comenzara el tiempo. Y en el centro de todo ese cumplimiento profético hay algo que la mayoría de la gente no ve. Algo que ocurre no sobre la tierra, sino en el cielo. Algo que no aparece en los titulares de los noticieros, pero que determina el destino eterno de cada ser humano que ha vivido sobre este planeta. El ministerio final de Jesús en el santuario celestial está llegando a su conclusión. El gran día de la expiación cósmico está en su fase más avanzada. Los libros están abiertos. Los casos están siendo revisados. El tribunal celestial trabaja con una urgencia que el universo entero contempla con reverencia y asombro. Y pronto, muy pronto, llegará el momento en que Jesús deje de interceder. No porque haya fallado, sino porque cada ser humano habrá tomado su decisión final. Ese momento se llama en la profecía bíblica el cierre de la gracia. Y después de ese momento, Jesús saldrá del santuario celestial con sus recompensas en la mano. Vendrá a dar a cada uno según lo que haya hecho. Y el mundo presenciará el evento más glorioso y más aterrador que los ojos humanos hayan contemplado jamás. El regreso visible, audible, irresistible del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ese momento no ha llegado aún. La puerta sigue abierta. La intercesión sigue activa. La gracia sigue disponible. Y esa es la noticia más urgente y más esperanzadora que existe en este momento de la historia. Porque significa que todavía hay tiempo. Tiempo para examinar el corazón. Tiempo para resolver cuentas pendientes. Tiempo para pedirle a Dios que haga en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Tiempo para fijar los ojos en Jesús y no apartarlos jamás. Pero el tiempo no es infinito. Las trompetas de advertencia están sonando ahora mismo. No las trompetas de metal que resonaban en los campamentos de Israel 10 días antes del Yom Kippur, sino las trompetas proféticas que resuenan en los eventos de este mundo, en los signos del tiempo, en la urgencia que el Espíritu de Dios imprime en el corazón de quienes están dispuestos a escuchar. ¿Las estás escuchando? Hay una generación que vivirá en la tierra cuando Jesús regrese. Una generación que verá con sus propios ojos las nubes abrirse y al Hijo del Hombre descender con poder y gran gloria. Una generación que escuchará la voz del arcángel y el sonido de la trompeta de Dios que despertará a los muertos en Cristo de su sueño en la tumba. Todo indica que esa generación está viva hoy. Y la pregunta no es si el tiempo se acaba. La pregunta es, ¿qué harás con el tiempo que te queda? ¿Seguirás mirando hacia abajo, hacia las circunstancias de esta tierra que cambian y decepcionan y agotan? ¿O levantarás los ojos hacia el santuario celestial, hacia Jesús que intercede por ti, hacia las promesas de Dios que nunca fallan, hacia el hogar eterno que te espera al otro lado de esta vida breve y difícil y hermosa? El título de este documental no es una sugerencia amable, es un llamado urgente. Mira hacia arriba. Hemos recorrido un camino largo en este documental. Hemos estado de pie en el Monte de los Olivos mirando Jerusalén. Hemos explorado las profundidades de la historia del templo, destruido 2 veces y soñado por 3ª vez. Hemos escuchado las voces del judaísmo, del islamismo y del cristianismo, reclamando cada una su derecho sobre el monte más disputado de la tierra. Hemos explorado las teorías sobre el anticristo y el templo reconstruido.
Hemos escuchado las palabras de Jesús que señalaron más allá de cualquier edificio de piedra hacia una realidad infinitamente más grande. Y hemos descubierto que el templo que realmente importa no está en Jerusalén, está en el cielo. Y Jesús ministra en él ahora mismo, en este preciso instante, por cada uno de nosotros. Pero todo ese conocimiento, toda esa exploración, toda esa teología profunda y esa historia fascinante converge en un solo punto. Un punto que no tiene nada de abstracto. Un punto que es completamente personal, completamente íntimo, completamente tuyo. La decisión. Porque al final de todo, el santuario celestial no es simplemente un tema de estudio. Es una invitación. Es Dios diciéndole a cada ser humano que ha existido sobre esta tierra: he hecho todo lo necesario para que puedas estar conmigo. He pagado el precio más alto que el universo haya conocido. He abierto el camino que ningún esfuerzo humano podría haber abierto. Y ahora te invito a entrar. ¿Entrarás? No es una pregunta religiosa. No es una pregunta doctrinal. Es la pregunta más profundamente humana que existe. ¿Confiarás en alguien más grande que tú? ¿Reconocerás que no puedes salvarte a ti mismo? ¿Aceptarás que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todo lo que eres y todo lo que has sido? Y así llegamos al final de este viaje. 2 videos, 20 capítulos, una sola verdad que lo atraviesa todo de principio a fin. Jesús está en el santuario celestial, intercediendo por ti, ahora mismo, con un amor que no tiene fondo, una fidelidad que no tiene grietas y una paciencia que no tiene límites. Si este documental cambió algo en ti, si encendió una luz donde había oscuridad, si respondió una pregunta que llevabas años cargando, o si simplemente te recordó algo que habías olvidado y que tu corazón necesitaba volver a escuchar, entonces este video cumplió su propósito. Y ahora te pedimos algo muy sencillo: dale like a los 2 videos, porque ese gesto le dice al algoritmo que este mensaje merece llegar más lejos. Y merece llegar más lejos. Sigue esta cuenta, porque hay más verdades que explorar, más profecías que descubrir, más horizontes que contemplar juntos. No queremos que te pierdas lo que viene. Y comparte esta serie completa. Comparte los 2 videos, envíalos juntos. Porque la historia del santuario celestial no fue diseñada para quedarse en una pantalla. Fue diseñada para viajar, para cruzar fronteras, para llegar a corazones que todavía no saben que la estaban esperando. Tú conoces a esa persona. Ese amigo que hace preguntas que nadie sabe responder. Esa familiar que perdió la fe y no ha encontrado el camino de regreso. Ese compañero de trabajo que lleva el peso del mundo en los hombros y no sabe a quién entregárselo. Envíales esto hoy, no mañana, hoy, porque el santuario celestial sigue abierto. La intercesión de Jesús sigue activa. Y el tiempo, aunque todavía hay tiempo, no es infinito. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por mirar hacia arriba con nosotros. Nos vemos en el próximo documental y mientras tanto, recuerda, hay alguien en el santuario celestial que pronuncia tu nombre hoy, que presenta tu caso, que te ama con un amor que ninguna pantalla, ningún documental y ninguna palabra humana podrá describir completamente jamás.